Gloria a Dios. Lo que sucede cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo, cuando Dios está en tu vida, ¿qué pasa? Estás bendecido, estás fortalecido, estás sano o te empezás a sanar. Cuando Dios está en tu vida, las cosas cambian. ¿Cuántos lo reciben? Gloria a Dios. Y siempre antes de comenzar, yo siempre tengo una historia, esta vez es cortita. Dice que había un pastor, es un cuento, ¿no? Un pastor tremendo, tenía una iglesia tremenda, cada reunión era una fiesta. Hay lugares, los Morales, no me acuerdo cómo se llama el ministerio, los Miel San Marco, tiene un ministerio grandísimo, bueno, un ministerio así, grandísimo, tremendo. Oraba, predicaba, se convertían centenares de personas en cada reunión, tremendo ministerio. Y entre toda la gente dice que hay una mujer que fue tantos años, ya estaba un poquito viejita, ella siempre estaba en un rincón, siempre se la veía, no solitaria, pero siempre se la veía orando. Un día este pastor muere, y también muere esa hermana, muere, y van a la presencia de Dios. Ahí le recibieron los ángeles, y era todo un jolgorio, porque venía 2 hermanos, 2 hijos del Salvador, aleluya, gloria a Dios. Y dice que había, con una repisa, era todo de piedra preciosa. Dice que había unos soportes así, que eran todos, no sé. Dice que había una corona terrible, así de grande. Y al lado de esa corona había otra corona, pero vio como esos anillos de los que se van a casar y se gastan todo en la fiesta y, tenemos que comprar la alianza, y es finita así como un pelito de la alianza, apenas se ve. Hay algunos hermanos que se están riendo por ahí, una alianza re finita. Dice que había una corona, dice que el pastor estaba ahí, estaba la hermanita ahí, arrugadita, y dice que le dice Jesús, pasen a agarrar sus coronas. Y bueno, fue el pastor y manoteó. No era una corona como para mí, ¿no? Porque ahí se hubiera gastado todo el Señor, ¿no? Una corona grande con ónice, con rubí, con, no sé, zafiro y todas esas piedras preciosas, tremendas. Y manotea y el Señor le hace como el Terminator 2. Ese no es suyo. Y dijo, ¿pero por qué, Señor? ¿Cuántos se convirtieron? Miles. Y empezó a predicar. Dice, hermana, venga, agarre la corona. Dice que se sorprendió la abuelita y se puso la corona. La suya, le dice el pastor, es esa finita. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Porque su ministerio fue próspero, porque se entregaron mucha gente, no por lo suyo, sino por esa hermana que se arrodillaba, siempre oraba por usted y siempre oraba por tu ministerio. ¿No le quieres dar un aplauso al Señor? A veces no es todo lo que se ve. A veces el esfuerzo no es todo lo que se ve, sino son las rodillas y la oración. ¿Cuántos lo reciben? Gloria a Dios, aleluya. Estas son palabras de poder para alentarte a orar siempre. Te quiero contar una historia. Está en la Biblia. Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántos escucharon esta historia bíblica? Daniel en el foso de los leones. El profeta Daniel fue uno de los grandes personajes de la Biblia, pero un personaje que estuvo lleno de dolor. Fue cuando invadieron los babilónicos todo Israel y tomaron todo Jerusalén, y a toda la gente la tomaron cautiva. A todos los judíos, todos los de alta alcurnia, los tomaron cautivos, y ahí empezaron a elegir. Y entre todos ellos estaba Daniel, estaba Sadrach, Mesach y Abednego también, eran coperos del rey. Entonces Nabucodonosor los tomó cautivos. Entonces, ¿qué pasó? Daniel sufrió mucho cuando a Jerusalén la invadieron y tomaron a todos como esclavos. Eso vivió Daniel. Daniel era un profeta, un tremendo profeta. Y dice que él fue capturado por Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Daniel era miembro de la tribu de Judá, cautiva,
Babilonia tras la destrucción en manos de Nabucodonosor. Una vez hicimos una prédica donde tomaron y voltearon y rompieron todos los muros del templo de Jerusalén, y dice que todos juntos los hijos de Dios empezaron a juntarse y a construir el muro de Jerusalén. Fue en esa época, en aquella tierra extraña, Daniel luchó para mantenerse fiel en medio de una cultura pagana. Mantenerse fiel en medio de una cultura pagana. Nosotros estamos en un tiempo donde abunda mucho el paganismo. Hay montones de dioses. Ya no nos parecemos a la India, pero hay unos cuantos que están haciendo estragos, unos cuantos dioses que están haciendo estragos. Tenemos al Gauchito Gil, que lo reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, San Expedicto, la difunta Correa y montones de cosas, tremendos dioses paganos que están llevando a mucha gente a la perdición. Pero nosotros, así como Daniel, nosotros tenemos que ser fieles en un lugar donde está el paganismo, en una cultura pagana y perversa. Yo te hago una pregunta: ¿son fieles a Dios? ¿Somos fieles a Dios? Amén. Anímate. Sí que tenemos que ser fieles a Dios. Aleluya. El mensaje del libro del profeta Daniel es para infundir esperanza al pueblo judío en medio de la persecución. En ese tiempo los mataban, los torturaban. Era tremendo el tiempo que se vivía en la época de Daniel. Nosotros en Cristo también tenemos una esperanza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros en Cristo tenemos una esperanza de gloria. Aleluya. Daniel pudo interpretar los sueños perturbadores del rey Nabucodonosor. Tenía sueños perturbadores. Y a través de interpretarle el sueño, pudo traerle paz a este rey Nabucodonosor, pudo traerle paz. También pudo interpretar la escritura en la pared que vio el rey Belsasar. Estaba el rey Belsasar y se le apareció una escritura en la pared que en la Biblia se lee con Mene, Teque, Uparsin y Pérez, que significa que todo lo que estaba haciendo estaba muy mal ante los ojos de Dios. Y este rey Belsasar comprendió, tremendo, él comprendió, y ¿saben qué hizo? Lo puso, dice que lo vistió de púrpura a Daniel, el rey Belsasar, lo vistió de púrpura y lo puso como tercero en el reino. Mire, de ser un copero del rey, que yo le conté la otra vez que el copero en el rey era, el rey antes de tomar su vino, el primero copero agarraba, lo han visto en alguna película, y prueba. Si están envenenados, ¿quién se muere? El copero. Y comía parte de la comida, porque en ese tiempo se estilaba envenenar a los reyes. Así que el copero del rey, a veces no solamente estaba un solo copero, tenían dos, uno de cada lado, que estaban vigilando, eran coperos del rey. Daniel era copero del rey, y como pudo interpretar los sueños de estos dos reyes, porque Belsasar era hijo de Nabucodonosor, entonces dice que lo vistió de púrpura y lo puso como tercero. Había 3 gobernadores ahí, y dice que lo puso como tercero. Esto sucedió en el año 620, en el siglo VII antes de Cristo, precisamente en el año 620. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, el rey Darío dice que levantó 120 sátrapas. ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra sátrapa? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Dice que el rey Darío, ya Belsasar había muerto, y lo sucedió Darío. Dice que el rey Darío levantó 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino. Pero por sobre estos sátrapas estaba Daniel y los otros 2 gobernadores. No se olviden que los puso como tercero. Había 2 gobernadores más, y estos 120 sátrapas tenían que rendir cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y las cuentas se las tenían que rendir a Daniel y a los otros 2 gobernadores. Pero dice la palabra que Daniel tenía un espíritu superior, porque Dios estaba con él. Por eso el rey Darío lo quería poner por sobre todo el reino. Dice que Daniel tenía un espíritu superior, porque era un hijo de Dios. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, también tenemos un espíritu superior. ¿Cuántos lo creen? Somos hijos de Cristo.
distinto. Tenemos algo especial que la otra gente que no conoce a Dios, que son solamente criaturas de Dios, no son hijos de Dios, son creados por Dios. Para que sean hijos de Dios, lo tienen que recibir como Padre, como su Padre espiritual, como su único Rey. ¿Cuántos dicen amén? Los gobernadores y sátrapas querían buscar ocasión, dice ahí todo en el capítulo 6 al principio, para perjudicarlo a Daniel, y no encontraba falta alguna. Vamos a leer Daniel 6, versículo 4. Entonces, los gobernadores, o sea, los dos gobernadores y sátrapas, 120 sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice que él era fiel. ¿Saben por qué? Porque dice que todo el que camina con Dios se perfecciona en Dios. Si estamos caminando de Dios, dice que él era fiel. En medio de esa generación perversa, él era fiel, fiel, fiel a su Dios. Pero ¿saben qué? Dice que nosotros nos vamos perfeccionando en el camino. Mientras vamos andando, nos vamos perfeccionando. Si nuestra boca es como fuego, decimos malas palabras, vamos a decir, no está bien decir malas palabras, nos vamos a ir perfeccionando. Si nosotros estamos dados al vicio, nos vamos a ir perfeccionando. Amén. En el camino. ¿Cuánto lo recibe? Amén. Decirle a tu vecino, camino con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra que se juntaron delante del rey los gobernadores, sátrapas y príncipes para que promulgue un edicto real. ¿Saben qué? Lo veían a Daniel que era distinto. Lo veían a Daniel que era un hombre de Dios, un hombre de oración. Entonces ellos querían buscar algo para perjudicarlo a Daniel. Y entonces dice que se juntaron para que el rey promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en un espacio de 30 días orare o pidiere a cualquier dios u hombre fuera de ti, ese era para el rey Darío, sea echado en el foso de los leones. ¿Y cómo iba a ser Daniel? Si Daniel oraba continuamente, es como pedirle, no, te pido, todo el que vaya a la iglesia le cortamos la cabeza. Y digo, ¿cómo? Yo no puedo dejar de congregar. Sabía que Daniel oraba, sabía que Daniel se arrodillaba y oraba, era la única manera de echarle una trampa a Daniel. Entonces dice que todo aquel que no adorare solamente al rey Darío, si hablare con otro Dios, y si se fijan después la palabra Dios está escrito con minúscula, a otro Dios que no fuera el rey Darío, dice que eran echados, tendría que ser echado en el foso de los leones. Entonces dice que el rey firmó y todo esto no podía ser revocado, esto no se podía abrogar, era una ley que ya estaba firmada por el rey. Claro, ellos sabían que Daniel oraba todos los días al Dios de Israel. Dice que oraba 3 veces por día, se arrodillaba y su cabeza apuntaba hacia Jerusalén y oraba Daniel 3 veces por día. Ahora te hago una pregunta. ¿Oramos todos los días a Dios o lo hacemos cuando tenemos necesidad nada más? ¿Oramos todos los días a Dios? Decimos gracias por los alimentos, gracias por lo que me está dando. O llega la noche, no importa que esté, gracias Señor, porque no importa, no necesidad. Me salió bien, Oramos a Dios cuando tenemos necesidad, oramos siempre, porque por ahí no tenemos necesidad, pero nos tenemos que orar, nos tenemos que acordar del Señor. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Vamos a leer el versículo 10 al 14 y nos vamos adentrando ahí. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¡Ay, Dios! Sabía que se había firmado un edicto, sabía que el que oraba a otro Dios lo tiraban en el foso de los leones, pero miren lo que era, miren lo que era. Oró igual, se arrodilló igual y dice que dio gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes, dice. Versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
Fueron luego ante el rey, miren qué tremendo estos sátrapas, y le hablaron del edicto real. Dice, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en un espacio de 30 días pida a cualquier dios con minúscula u hombre fuera de ti, oh rey, le chupaban media, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad él, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Tremendo, tremendo. Pero dice que no lo pudo liberar a Daniel. No lo pudo liberar. La oración de Daniel le hizo tener un espíritu superior. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, tenemos un espíritu superior. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Pero saben que el rey Darío no pudo salvarlo a Daniel de que lo tiren al foso de los leones. Tremendo. No lo pudo salvar. Dice la palabra ahí en 1 Pedro 5:8. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre el diablo te va a buscar para hacerte caer. Siempre el diablo va a buscar una ocasión para que tú caigas, para que faltes en la oración, para que estés débil. ¿Cómo hacen los leones o las leonas? Pasan ahí los antílopes, los ñu, pasan y siempre hay un debilucho. Siempre hay un debilucho. Y ahí va el león. Tacatac, tacatac, tacatac. Va y lo caza. Por ahí se defiende. Por ahí si son otros animales lo quieren defender. El diablo anda así como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Lo recibís, hermano? Dice la palabra que a Daniel lo echaron en el foso de los leones y el rey le dijo a Daniel, miren esto, el Dios a quien continuamente sirves, Él te libre. Tremendo. Dice que le pusieron una piedra arriba y vino el rey y selló con su anillo, y vinieron todos los príncipes y sellaron para que nadie pudiera abrirlo. Lo vamos a leer en la Biblia, versículos 16 y 17. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, mire, el rey, con todo el dolor del alma, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con todo el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Imagínense el dolor del rey, de que a Daniel lo tire en el foso de los leones. Dice que luego el rey se fue a su palacio, el versículo 18, se fue a su palacio y se acostó ayuno. No dice se acostó y ayunó. Significa que ni siquiera probó bocado, se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey no podía dormir porque sabía que Daniel era justo. El rey no podía dormir porque sabía que se estaba haciendo una injusticia con Daniel. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si sos justo, y vas a padecer siempre, porque vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo donde no hay justicia, en un mundo donde el que tiene que hacer justicia hace injusticia. Vivimos en un mundo perverso. Vamos a leer versículos 19 y 20. Dice así, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces
a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones ese Dios a quien continuamente sirves? Miren la fama que tenía Daniel. Dice que Daniel no tenía la fama porque tenía dinero, o porque era lindo, o porque era, no sé, tenía muchos seguidores en el Facebook, o porque era un youtuber. Dice que la fama de él era porque oraba 3 veces al día, porque era un hijo de Dios. La fama de Daniel era que era un hombre de oración y era un hombre fiel a Dios. ¿Somos fieles a Dios? Amén. Digan amén. Amén. Sí, tenemos que ser fieles a Dios. La gente lo reconocía porque continuamente le servía a Dios. Y hoy día la gente quiere ser reconocida por lo que hace. Aquel que hace chistes, humores ahí, TikTok o TikToker, no sé cómo se llama, quiere ser famosa por lo que hace, por el auto que tiene, por lo que tiene. Tengo muchas casas, tengo muchos autos, o tengo, no sé, qué sé yo, no sé, una fábrica, o por la cobertura. Si hablamos de una iglesia, quiere ser reconocida por la cobertura que tiene, por la iglesia más grande. Hablando de iglesias, hay iglesias así, que dicen: mi cobertura es fulano de tal pastor, como que si fuera que esa cobertura le va a hacer que dentro de esa iglesia no haya cosas. Gloria a Dios. Dice que él, Daniel, era reconocido porque continuamente oraba y servía a Dios, y esa continuidad lo posicionaba por sobre los brujos, lo posicionaba por sobre los macumbas, lo posicionaba sobre toda la gente que hacía daño. Porque dice que nosotros nos tenemos que cuidar de aquellos que, no de los que dañan tu cuerpo, porque te puedes cuidar, sino de los que pueden dañarte el espíritu. ¿Lo recibís? Entonces dice que lo posicionaba sobre los brujos, sobre los sabios paganos, pero dice que Dios lo posicionó. Dios le dio un lugar a través del rey Darío, le dio un lugar como tercero en el reino. Estaba por Nabucodonosor, pero este rey lo quería poner como primero en el reino. Entonces todos se le pusieron en contra, pero Dios lo posicionó. Si sirves a Dios, Él te posiciona. Decile a tu hermano: si sirves a Dios, Él te posiciona. Y mirale los ojos. Si sirves a Dios, Él te posiciona. ¿Cuántos lo reciben? Gloria a Dios. Que la gente te conozca porque eres una persona de Dios. Que la gente te conozca por eso. Qué triste es que la gente te reconozca por chismoso, por malo, por moroso, por mal hablado. Que te conozcan por alguien de oración, por alguien espiritual. ¿No le quieres dar un aplauso, Señor? Gloria a Dios. Que la gente diga: ahí va el gordito. Se ve que bajó unos kilos. El gordito ese soy yo, Se ve que bajó unos kilos. Mirá, qué bien se ve, qué bien se ve. Qué bueno que, aunque no creo que digan eso, ¿no? Porque la gente también es mala. Pero que la gente no hable mal. Si tu boca es ocasión de decir malas palabras, cambiar las malas palabras por la pucha o por cosas. Pero que tu boca alabe al Señor. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra que el rey se levantó muy temprano, porque sabía que lo habían echado en el foso de los leones. No solamente sabía, él vio, le pusieron la tapa, él fue y le puso los sellos. Dice que se levantó muy de temprano y se acerca a la fosa y dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios a quien continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Eso lo leímos en el versículo, en el versículo 20. El versículo 21 dice así, vamos a leer hasta el 23. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra
que envió a sus ángeles a tapar la boca a los leones. No es que fue el ángel y tendió la mano y los leones se fueron a un rinconcito. Dice que tapó la boca a los leones. ¿Saben qué? No lo puso de costadito, le tapó la boca a los leones, pero no le quitó el deseo a los leones de que se comieran a Daniel. No le quitó ese deseo, sino que dice que el ángel le tapó la boca. ¿Lo reciben? Gloria a Dios. Los leones se quedaron con ganas de comerlo a Daniel, pero no pudieron comerlo a Daniel. Cuando Dios decide protegerte, la gente se quedará con el deseo de ver tu caída, pero no la van a ver, aleluya. No la van a ver, no la van a ver. Ahí va a estar la gente mala, la gente que te va a querer hacer daño, pero no van a poder hacerte daño porque Dios está contigo. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Los leones querían comérselo, pero el ángel se lo impedía. Siempre va a haber en tu vida un ángel protegiéndote. Salmo 34:7 dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La circunstancia que pasó Daniel, imagínense que no es que le dijeron: Daniel, vení, dale, vos que sos de copero, y venía Daniel caminando así con sus Nike. No, lo habrán agarrado, habrán aprovechado los sátrapas, lo habrán zamarreado un poco, unas cachetadas, unas patadas, y lo habrán tirado y habrán encerrado rápido, ¿no? Que no se arrepienta el rey, porque era el rey, podía decir: no, listo, que lo saquen, ¿qué me importa el edicto? Le pusieron la tapa rápido y le sellaron, y trácate, le pusieron los sellos y lo dejaron ahí adentro. Dice que una piedra era la que le pusieron a Daniel. Pero miren una cosa, la circunstancia que pasó Daniel, que era tremenda, no alteraron su carácter ni su relación con Dios. Y esto te lo digo para vos: no dejes que los problemas de la vida te quiten la comunión con el Padre. Dejate dirigir por el Espíritu Santo. Dejate de dirigir por el Espíritu Santo. Dios te va a bendecir grandemente, pero a veces te pones mal, te pones loco, te enojas, y hasta a veces te enojas con Dios y no dejas que Dios obre en tu vida. No tenés que enojarte con Dios, enojarte con el diablo, porque Él es el que te quiere hacer caer. ¿Cuántos lo reciben? Dios te quiere bendecir, pero tu enojo no te deja ver la bendición que tiene el Señor para tu vida. Dice que a Daniel, las circunstancias que pasó Daniel no lo alteraron. Yo me imagino que lo habrán tirado al pozo, no sé. Él no gritó, no se defendió. La palabra de Dios no dice así, no dice así. Los sátrapas alteraron al reino, alteraron a los príncipes. Los sátrapas alteraron a esos dos gobernadores también que estaban ahí. Acuérdense que eran 3. ¿Por qué? Si dice que lo habían puesto a los gobernadores, dice que igual que Daniel. ¿Por qué los gobernadores estaban en contra? A veces estamos en la iglesia y tenemos un ministerio, y hay otro que tiene un ministerio parecido, pero ¿por qué nos tenemos que pelear? ¿Por qué nos tenemos que pelear? Si Dios te dio tantas cosas a vos, como se la va a dar a Él. No tenemos que pelear, tenemos que ser hermanos en Cristo y nos tenemos que apoyar. Acá nadie dice yo lo más que vos y nada de eso. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero dice que también los sátrapas lo alteraron a los príncipes y también a estos gobernadores. Y dice que también alteraron a los leones. Pero no pudieron alterar a Daniel, porque Daniel no se quejó ni peleó, aunque se lo prohibieron, le prohibieron orar. Él siguió orando igual. Miren qué tremendo, Siguió orando igual, así estaba peligrando su vida. Me tomé el trabajo de buscar qué eran los sátrapas. Dice, pero un sátrapa es aquel que teniendo un puesto asegurado, se cree superior a los demás y siempre está buscando la caída de su hermano. Si Dios te da un lugar, cuídalo. Pero no sos superior, No sos superior, no sos superior, no sos superior a nada. Si Dios te dio un lugar, tenés que no solamente respetarlo, sino que tenés que sentirte un agradecido. Este ministerio ha querido levantar diáconos, pero el Señor no lo quiso. No lo quiso porque, vaya a saber por qué. A veces tenemos cosas en el corazón que tenemos que cambiar. El Señor manda obreros a la mies. Amén. Porque la palabra dice que la mies es mucha, pero
Los obreros son pocos. Que el Señor de la mies mande muchos obreros a la mies. Así termina ese versículo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Conociste a alguien así que tienen un puesto? No solamente en la iglesia, puede ser en una fábrica o puede ser, no sé, que cuando apenas recibió ese puesto ya empezó a sacar pecho ahí. Vio que ahora está de moda ver esos novelitas, videitos, siempre aparece una enanita, no sé quién vio, yo miro esos videos, y estaba riendo y le dice, igualada, cállate igualada, ¿lo ven alguno? Cállate igualada, y está, perdón, la enanita, lo digo con respeto, la enanita estaba riendo así, claro, y después al final ella se queda calladita la boca, y al final se venga, era la dueña de la fábrica, Pero hemos visto gente así que tiene un puesto y se le suben los humos. ¿Por qué? Cuando tenés que ser... ¿Saben qué significa diácono? ¿Qué significa? Ayudante. Soy diácono es lo mismo que... sí, te regalo una pala para que cabes un pozo ciego. Te dan más laburo. Sí. Tenés que ser más humilde porque Dios así te va a usar. Y yo te voy a profetizar. Acá en este ministerio no solamente van a haber diáconos, van a haber ancianos y pastores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Maestros de la palabra. Romanos 12:21. Fíjense lo que dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Siempre tenés que hacerle bien, no tenés que ser malo. Siempre tenés que ser bondadoso. Te maltratan, quédate calladito. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejes que lo malo de este mundo te cambie. Enfócate en lo que Dios te mandó. Enfócate en lo que Dios te mandó. Te mandó a cantar, enfócate en cantar. Te mandó a predicar, enfócate en predicar. Te mandó a visitar, enfócate en visitar a la gente. Te mandó a bendecir, no tengas miedo de sacar plata. Tomá, andá, o dale, comprar. Te mandó a hacer eso, así lo que Dios te mandó. Te voy a contar otra historia que está ahí en Lucas. No, perdón, en Marcos. Dice que Jesús entra a un templo. Dice que entra al templo. Era un día sábado. Era un día de reposo. Dice que entra al templo y estaban todos los judíos ahí. Estaban todos con el papiro, el rollo de la ley. Son muy religiosos los judíos hasta el día de hoy. Dice que entra Jesús y lo primero que hace, mira y ve que había un hombre que tenía una mano seca. No sé cómo sería, se le verían los huesos. Entonces dice que lo ve al hombre de la mano seca. ¿Y qué hace Jesús? Le preguntó a los fariseos si era lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal. ¿Saben qué? Los judíos ni siquiera podían caminar más de 1000 metros, 1500 metros, 1700, creo que era una milla nada más. No podían caminar más de una milla, o sea, tenían que ir a algo que tuviera 800 metros y volverse, porque si caminaban 1000 metros, en 2000 metros se quedaban a mitad de camino, se tenían que quedar a dormir ahí, porque dice que en el día de reposo solamente ellos tenían que estar en la casa del Señor. Hay personas que son pero tan religiosas que te quieren poner, en vez de bendecirte, te quieren poner trabas en el camino y te van a decir, ¿por qué haces esto? Esto no es de Dios, y vos mirá la palabra de Dios. Y si no tenés conocimiento, te vas a comer el zapato, como quien dice. Hay gente muy religiosa, dice que Jesús lo mira, estaban todos los judíos, maestros de la ley, del Pentateuco, dice que le pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito? Dice que los fariseos callaron por la dureza de sus corazones. Ellos tenían siempre duro el corazón a la palabra de Dios. Porque veían que un judío igual a ellos tenía la mano seca. Un judío igual a ellos tenía la mano seca, o sea que tenía necesidad. Porque imagínate que te falte una mano. Imagínate que no tengas movimiento en la mano. Dice que le pregunta si era lícito hacer el bien y el mal. Dice que ellos callaron por la dureza de los corazones que tenían. Dice que Jesús lo miró con cara de enojado. Así dice, lo miró con cara de enojo a todos esos judíos. Pero sin embargo, dice que Jesús le agarró la mano y lo sanó igual. No le importó lo que la gente decía, no le importó absolutamente nada. Hay gente que ha dispuesto en su corazón a no congregarse, a no leer de la palabra, a no orar, a no creer. Pero vos no podés detenerte por gente que ha determinado endurecer su corazón. ¿Saben cuándo endurece el corazón? Cuando se la cree.
Entonces dice, pero fulanito de tal no vino a la iglesia, no va. ¿Yo para qué voy a ir los martes? Si puedo mirar ya dije que ahora que no me acuerdo otra serie, ¿no? No me acuerdo. Si puedo quedarme a mirar Breaking Bad, antes era Breaking Bad y ahora es Breaking Drake, no sé cómo es. ¿Puedo quedarme a ver la televisión? Sí. ¿Cuántos años tiene en la iglesia? Y se deja de congregar los martes. ¿Por qué? Me quedo. Que la gente mala no te contagia. ¿Cuántos lo reciben? Ay, qué pocos amén. ¿Cuántos lo reciben? Que la gente mala no te contagie. Gloria a Dios. Tenés que enfocarte y ser fiel a las cosas de Dios. Decirle a tu vecino, tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles. Gloria a Dios. Parecía que Daniel estaba solo, pero Dios estaba con él. Dice la palabra que a Daniel no le pasó nada. Y dijo Daniel que Dios lo había hallado inocente porque no había hecho nada. ¿Saben por qué? Porque él no estaba solo. Estaba Dios con él. ¿Cuántos lo reciben? Decirle a tu vecino, no estoy solo, Dios está conmigo. No estoy solo, Dios está conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Ay, qué lindo se está poniendo esto. Ya voy terminando, versículo 24. Dice, cuando se estaba poniendo lindo, ahí se terminó, ¿no? Y versículo 24 dice así, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Qué triste, ¿eh? Todo lo que habían acusado a Daniel, lo manotearon y lo echaron en el foso. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tremendo. Dice que los cuerpos no llegaban, saltaban, crack. ¿Alguna vez ustedes vieron un león de cerca? La cabeza del león es más grande. Es así de grande, tremendo. Las manos son así, las garras, tremendo, tremendo, tremendo. Dice que no habían llegado al fondo. Dice que llamó el rey Darío y los tiró a todos dentro, con mujeres, con hijos. Y dice que los cuerpos no habían llegado al piso y ya habían sido devorados. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Saben por qué pasó eso? Porque sus errores, los errores de estos sátrapas, alcanzaron su generación. ¿Por qué hubieran muerto ellos nada más, los 120 sátrapas? Pero el rey dijo que sus mujeres y sus hijos también fueran tirados en el foso de los leones. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, porque pueden alcanzar a nuestra generación. Ellos no planearon algo en contra de Dios, sino planearon algo en contra de un hijo de Dios. Dice la palabra ahí en Isaías 54, versículos 15 y 17, vamos a leer. Isaías 54, esto es una palabra para que el Señor te aliente a seguir. Miren lo que dice, Isaías 54, versículo 15, dice, si alguno conspirare contra ti, lo harás en mí. El que contra mí conspirare delante de ti, caerá. Versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, y lo firma, dijo Jehová. Amén. Ninguna arma forjada, nadie, el que te quiso hacer mal, va a caer delante de ti. Lo tenés que creer. ¿Cuánto lo creen? Es así porque Dios es un Dios bondadoso. Mía es la venganza, dijo el Señor. Yo pagaré, dice la palabra. Tenemos que tener cuidado de hablar en contra de un siervo de Dios, contra un cristiano o una cristiana que haga la voluntad de Dios. Antes de criticar, tenemos que tener en cuenta que Dios nos va a pedir rendir cuenta. ¿Cuánto lo creen? Porque el mismo Dios que estuvo con Daniel hace 2700 años, hoy también está a tu lado y te va a defender. ¿Cuánto lo reciben? Gloria a Dios, gloria a Dios. Todo éxito atrae a los envidiosos. Cuando te compras un auto, cuando grabas un disco, cuando, no sé, cuando te sucede algo, eso atrae a los envidiosos. Todo éxito atrae a los envidiosos. Daniel empezó a ser envidiado por el lugar que le dieron en el reino. Si estás esperando que la gente te felicite, esperá sentado nomás, la gente no te va a felicitar. La gente va a decir como hacen los porteños. No van a querer que estés bien. Te compraste un televisor y van a hacer así. Te compraste, no sé, qué sé yo, ¿no? Puedo decir montones de cosas y se van a molestar porque
Si querés tener éxito, ya sabés que primero tiene que haber envidiosos. ¿Lo entiendes? Nunca lo pensaste de esta manera, te aseguro que nunca lo pensaste. Si querés tener éxito, ya sabés que te van a rodear los envidiosos. Porque los envidiosos se duelen cuando te ves que tenés algo. Se duelen. Y no solamente algo material, cuando tenés un don, cuando orás, cuando, no sé, el Señor te usa, también te tienen bronca. Y te empiezan a criticar. Dicen, este te ora, dice, pero y te inventan cosas. Tremendo. ¿Quién lo recibe? Es así, es así. El envidioso es así, se enoja cuando a vos te vas bien. Dice, no dejes de ser bueno y fiel y justo, y Dios te recompensará. Último versículo, vamos a leer del 25 al 28, y se termina esta historia. Dice así: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó, miren, durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Vio el conjunto Ciro y los persas? Bueno, se tomó el nombre de ahí. Nunca dejes de orar, de estar en la presencia de Dios y de hacer las cosas bien. Y el mismo Dios que libró a Daniel de los leones te va a librar a vos. El mismo Dios que lo libró a Daniel te va a librar a Dios, te va a seguir usando para su reino. Daniel, en un poco más de 60 años, sirvió a 4 reyes: a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y también a Ciro el persa. Mire si sería tan amado, porque cuando sos un hijo de Dios te van a venir, te van a llamar por teléfono, te van a decir: vení, no puedes venir a casa a orar por mí, te encargo una oración. El otro día una hermana me encargó una oración por un bebé que tenía fiebre, y me dice que el Señor, por teléfono, porque ahora tenemos esa bendición. Dios te va a usar. ¿Cuántos lo reciben? Gloria a Dios. Dios te va a usar a ti en todas las cosas, si le servís, solamente si le servís de todo corazón. Cerrá tus ojos y vamos a orar. Voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Padre Celestial, bendito Dios, gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque solamente te queremos servir a ti, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque no nos alcanzan las palabras para agradecerte, Señor Jesús, lo que haces por nosotros, Señor. Padre Celestial, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que bendiga a cada hermano, que bendigas a las visitas, Señor, en el nombre de Jesús, que se pueda ir lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, dejo en tus manos todo esto y te doy infinitas gracias. Sabemos que sin ti no somos absolutamente nada. Gracias, Padre Celestial, por tu tremenda bendición, y acompáñanos a nuestros hogares. Aquellos que viven lejos también, acompáñanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponete de pie.